tú tenías el afro más perfecto. Hola, reciban la bienvenida a Conversaciones con Martín Cruz Santos. Estamos muy agradecidos de quienes se conectan a través de nuestra página de Facebook e igualmente de quienes lo hacen a través de nuestro canal de YouTube. Nuestra serie titulada La Patria desde la Distancia nos trae una conversación adicional. Como saben, el propósito es conocer las experiencias culturales y las perspectivas de quienes residen fuera de Puerto Rico. De este modo, nos acercamos a pesar de la distancia geográfica que pueda haber entre nuestro archipiélago y los lugares donde residen nuestros compatriotas. Hoy conversaremos con el callellano Raúl Collazo, quien se conecta desde su residencia en Las Vegas, Nevada. Bienvenido, Raúl, gracias por aceptar nuestra invitación. Martín, gracias a ti por haberme invitado, considerarme ser parte de esta plataforma que tú has creado, que la considero excelente, una manera de reencuentro, una manera de comunicarnos y como tú mencionas, dejarles saber a tu público un poco de nosotros. Yo estoy muy agradecido de que me hayas dado la invitación a ser parte de esto que es tuyo. Muchas gracias, Raúl, por esas palabras, muy agradecido. Y cómo no, cuando conversamos previo a esta conversación, estábamos recordando, ¿verdad? Rememorando algunos tiempos ya idos. De momento uno como que se le olvida que han pasado tantos años y uno como que sigue sintiendo, ¿verdad? Aquellos tiempos juveniles. Eso es bueno, me parece que es excelente que sintamos esas energías y que nos permiten seguir tratando de abrir caminos, abrir nuestros espacios con un trasfondo que obviamente en tu caso y el mío está allí en el municipio de Calley, Puerto Rico. Y quizás por ahí podemos comenzar, Raúl. Háblanos sobre esos primeros pasos tuyos, porque sabemos que hay quienes te seguimos en las redes sociales, hemos visto que hay unas pasiones tuyas que tienen que ver, por un lado, con lo que es la comunicación, el periodismo, pero también vemos que tienes una pasión por la música y que sabemos que posiblemente ambas tienen un trasfondo que se remonta a hace muchos años. Así que hablemos sobre esos primeros tiempos en Calley, la familia, cómo comenzaron esas venas musicales, etcétera. Mira, dentro de la música ha sido parte, como decimos nosotros, está en la sangre, ¿no? Dentro de mi familia, pues tengo entendido que mis abuelos tocaban el cuatro, tocaban guitarra. Tengo tíos dentro de la familia de ambos, de los Collazo y los Rodríguez, que también son amantes de la música, tocan el cuatro. Mi papá, que en paz descanse, él era un amante de la música jíbara. Yo me crié con esa música. Mi papá era el que tenía esas grabadoras que tenían los tapes grandes, los reel to reel que le dicen. Mi papá ponía eso todos los sábados y eso eran horas largas. Ahí yo escuchaba bolero, escuchaba salsa, vallenato, música mexicana. Y esa influencia fue entrando en mí. Pero una anécdota interesante, en mi casa había una guitarra que creo que solamente tenía 3 cuerdas. Las tres eran las cuerdas del bajo. Con un dedo tocaba yo el aguinaldo jíbaro y mi hermano Eduard Collazo era quien cantaba la música jíbara y recuerdo que él cantaba esa que decía, cuando yo chiquito me fui para la altura y cogí una juma que poco me muero y hasta el gallinero se le tiró encima, dijo la vecina, ¿qué le pasa a usted? Yo le contesté cosas de la vida. Con esa cancioncita mi hermano salió también en Radio Ley, en las parrandas que tenían ellos, que la hacían, si no me equivoco, en la noche. De momento estamos en Villapolilla, que ahora se tiene otro nombre, ¿no? Creo que le dicen Villahermosa, si no me equivoco. Villalegre. Villalegre, tienes toda la razón.
Y resulta que se escucha la voz de mi hermano a través de la radio. Y recuerdo a mis padres y mis primos y mis tíos mirándose los unos a los otros. Y ese es Edward. Y precisamente él se metió en esa parranda y se puso a cantar. En fin, él y yo nos íbamos por el Polvorín, por la calle 11, que fue donde nos criamos. Y él con una lata, le daba la lata y cuando terminaba de cantar, la volteaba y ahí nos echaban los chavitos prietos en aquella época. Por eso se compraba 5 blonis por un chavo. Cierto. En esa época. Y entonces ahí comenzó esa inquietud, ¿no? De que por lo menos teníamos ritmo y mi hermano pues cantaba. Luego en la Yumurí, en la escuela elemental, eh, la maestra Aurora Figueroa, ella creó una tuna estudiantina con mucho éxito. Nelson Tría era el cuatrista, Carmen Vargas, que también vivía en la calle 11, la hermana de Adrián, era una de las vocalistas, Yolanda González también era una de las vocalistas, y nosotros teníamos las capas así como una tuna española, con las cintas y todo, y yo era el bongocero. Me ponía el bongo aquí y le daba con un dedito, pero lo afinaba con un fosforito. Afinaba el bongo. Entonces, esa era mi labor de percusionista, como decimos nosotros, coladito por ahí. Pero luego llegó, siempre tuve la inquietud por la percusión. Pero llegó el momento de yo querer aprender guitarra. Intenté con Nelson Tría, recuerdo, y no fui muy buen estudiante. Luego mi papá me compra un libro y te juro, Martín, que en la primera página habían 3 notas: la menor, mi menor y re menor. Y yo, cuando me lo aprendí, le dije a mi papá, aquí yo no oigo una canción, esto no sirve, le dije a mi papá, porque yo pensaba que con esos 3 tonitos ya yo iba a escuchar una canción, ¿no? El ritmo lo tenía que crear yo. Y también te eché el libro a un lado. Entonces cuando llegué a la high school, a la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz, me dio esa inquietud de aprender guitarra bien y fui seleccionado como guitarrista del conjunto folclórico Las Muesas. En aquel entonces le decían el conjunto folclórico, pero ya le cambiaron el nombre con la maestra Brunilda Vázquez. Sí. En ese elenco, pues ella también, lo de ella era arte dramático. Una anécdota interesante sobre esa experiencia es que nosotros fuimos a la Convención Iberoamericana de la Educación que se celebró en Puerto Rico. El superintendente era de apellido Chardón en aquel entonces. Y nosotros hicimos nuestra presentación. Y fue increíble porque nos dieron una ovación. Todos se pusieron de pie y la educación iberoamericana celebra esta cumbre una vez en Puerto Rico, creo que una vez cada 30 años. Ese año nos tocó a nosotros. Desde ahí se pararon los líderes de otros países de educación y nos hicieron invitación a su país. Se hizo un programa donde íbamos a viajar a Estados Unidos, Argentina, España, Panamá, Venezuela. Bueno, era un itinerario tremendo. Desafortunadamente al superintendente de escuela, pues su esposa le encontraron cáncer y él suspendió ese proyecto. No pudimos ser parte de eso, pero sí logramos viajar hasta Panamá. Fuimos a Panamá con el grupo folclórico Las Muesas, también un gran éxito, una experiencia. La primera vez que veo yo a Oscar de León fue ahí precisamente en Panamá, que en aquel entonces te estoy hablando en el 1970 y por ahí te digo después, como en el 78, 77 por ahí. Ya nos estamos divulgando, ¿verdad? Los jovencitos. Claro. Ya tú sabes que nosotros nos sentimos como que si tuviéramos 15 años. Me pasa Exacto. mucho cuando juego baloncesto. Pero en fin, esa experiencia fue extraordinaria y hasta el sol de hoy estoy, ya tú sabes, con esto de la pandemia, desafortunadamente, ¿no? He estado viendo muchos videos y entonces le digo a mi esposa, mira, ¿por qué no nos retiramos ahí en Panamá? Entonces, a veces suceden cosas a través de tu vida que son como un indicativo de que ahí hay algo, hay una conexión.
Y te lo digo porque mi esposa es de Hermosillo, Sonora. La enseñé a tocar maracas, pero mira cómo surge esto. Recuerdo yo un invierno escuchando el partido de béisbol de la Serie del Caribe. Y de un momento el locutor menciona Hermosillo, que era donde se estaba ejerciendo el campeonato. Y a mí se me grabó eso, Hermosillo. Me estuvo interesante esa palabra, de Hermosillo. Nunca la había escuchado y la estaba tratando de conectar con lo que es el vocabulario en español. Y eso fue la curiosidad. Mira, y termino casándome con una mujer de Hermosillo, Sonora. La enseño a tocar maracas y ahora mi compañero de la música le dicen la maraquera y Qué bien. amarra. Les encanta a los muchachos cuando ella toca porque ella amarra. Pues esa fue la trayectoria de lo que es mi introducción musical. Luego viajo a través de la Fuerza Naval. Claro, fui a estudiar a Mayagüez. Estuve un semestre. Hubo una situación económica en mi casa. No sé si tú recuerdas a Jorge Vázquez, que era mi vecino en el Polvorín, le decían Jorge. Sí, Él y yo éramos compañeros de cuarto en la habitación. Y por cuestiones económicas, mi hermana y yo nos graduamos a la misma vez, con esto de los quimestres. Yo cursé la high en 2 años. Tremendo error. Entonces, pues salí muy temprano. Y entonces, al ver esa situación, yo estaba hospedándome, mi papá gastando para mi hermana, gastando para mí. Claro, nosotros como ignorantes en aquel entonces, el afán de estudiar en Mayagüez, no entender que en la casa existía una situación económica que no era lo mejor, pero los padres siempre hacían el sacrificio. Entonces, accedí a meterme a la Fuerza Naval. Y recuerdo que yo mandaba todo el cheque a mi casa. Yo me quedaba en aquel entonces, yo creo que con 10, 15 dólares, o $10 en aquel entonces. Y con eso yo estaba bien. Y yo enviaba el dinero a mi casa. Mi hermana Maritza continuó estudiando. Y relación de esto con lo que es la música. Llego a las Filipinas. Ahí me compro mis primeras congas. Yo mm, parecía un niño chiquito. Parecía yo en una tienda de juguetes, cargando mis congas al barco. En aquel entonces me costaron creo que $30 cada conga. Yo me creía un rey Barreto. No sabía tocar, ¿no? Para mí era tutum, pa, tutum, y con eso yo tocaba todas las canciones. Entonces se forma un grupito en el barco, adquiero también unos timbales, empiezo a darle con el grupito del barco con música americana. Y recuerdo que llego a Long Beach con mis congas nuevas y en Long Beach, California, y había un grupo de congueros que se reunían todos los domingos. Mira, te juro que esto sucedió así. Esos varones se levantan, agarran su conga y se mueven y me hacen espacio. Primera vez que yo iba ahí al parque. Al ver mis congas, ellos se creían que yo era lo más grande, ¿no? No, muchachos, cuando empiezo yo a darle la conga y estábamos alineados así, uno al lado de otro, todo el mundo empieza a hacer así, a mirar hacia mí, como quien dice, nosotros le estamos dando espacio a este que no sabe ni tocar. Y ahí, eso fue un despertar. Ahí dije yo, no, estas congas se quedan en casa hasta que alguien me diga lo estás haciendo bien o tomar una clase. Y nada, musicalmente continué, me compré unos bongoses, iba a un restaurante ahí, me sentaba a tocar hasta que un señor percusionista de, no, él era de Bulgaria. Y él me empieza a explicar lo que es el martillo, que es pacto, pacto, pacto. Y yo decía, martillo, ¿qué es eso? Y con él aprendí esa parte básica. Me dice, mira, tú domina eso. Y él fue percusionista de José Feliciano, el guitarrista puertorriqueño. Y él me enseñó eso y me dijo, practica eso, domina eso. Y me encontré con personas que me dieron mucho apoyo, mucha ayuda en cómo entender la conexión entre las tres percusiones,
de que menos es más, lo básico, y me considero no un gran músico, no un músico excelente, yo soy más salsero, percusionista salsero, eh, pero lo mío, te doy el estilo de timbal mío es así como el de Willy Rosario, que no estoy dando palo, no estoy dando cantazo, hacer las cosas donde van y mantener la simpleza. Toco conga y canto, gracias a Dios logré dominar eso. Y ayuda porque económicamente, pues desafortunadamente no pagan lo que un músico se merece, en lo que es en la salsa. Entonces logré ese propósito musicalmente y eso es lo que hago ahora. Estoy tocando conga, cantando con mi grupo, tengo un quinteto, lo mismo puedo hacer una orquesta de 12 músicos. Dentro de esa faceta musical también algo que me hizo cambiar del oficio de periodismo a lo que es mantenerme en la música era un show. Se estaba creando un show así muy parecido al de Jay Leno, al de David Letterman, donde esta persona me ve, me dice, Raúl, quiero hablar contigo, tengo este proyecto, eh, estas son las cartas de interés de la cadena Fox, y de ABC y de otras cadenas. Entonces, cuando me explica todo el proyecto, a mí me llamó la atención. Me llamó más la atención cuando me dijo que me iba a pagar $14,000 al mes. Yo dije, wow, tremendo. Y en ese entonces yo estaba como presentador de noticias en Las Vegas, apenas comenzando esa posición que era mi meta en comunicaciones, de llegar al máximo lo que es un presentador de noticias. Yo comencé como presentador del Tiempo, luego reportero y estuve como presentador de noticias. Mi propósito siempre fue ese. Nunca me desvío un poquito, ¿no? Porque para mí esto es importante. Nunca era para mí el ser un periodista de televisión con el propósito de salir en televisión. Yo quería hacer un impacto positivo a la comunidad latina. Ese era mi propósito. Y en todo lo que hago, me gusta sacarle el máximo dentro de mis capacidades, ¿no? Y esa era mi meta. Mi meta era de lograr ser un presentador de noticias y gracias a Dios lo logré. Y mi último trabajo lo hice en Washington, D.C. como presentador de noticias de Univisión, fin de semana. Una gran experiencia, lo hice por un año y estuve trabajando con el gobierno federal más trabajando con Univisión. Fue un año fuerte, o sea, muchas horas de trabajo, un gran sacrificio, eh, pero logré ese propósito. Desafortunadamente, dentro de Univision, dentro de la empresa, decidieron eliminar todos los noticieros de fin de semana a nivel nacional. Dentro de la comunicación hay otras anécdotas también que podemos hablar y abarcar de cómo las cosas sucedieron, inclusive desde el comienzo de la Fuerza Naval. Espero que no les esté aburriendo con esto, pero No, no, para nada. Por el contrario, me parece que hay unos elementos ahí interesantísimos que me están gustando y sé que lo serán también para nuestro público, porque fíjate que haces una conexión interesante con tu juventud allá en Calley, en la música. Y yo pienso que la conexión con la música y la conexión con las comunicaciones van de la mano. Es decir, porque de algún modo la música te ha llevado continuamente a estar precisamente en comunicación. Y con esa observación que has hecho hace un rato, de que no tenías cuando entraste a la televisión el objetivo de que es que yo quiero ser un reportero para salir en televisión, sino yo quiero ser un reportero porque yo quiero hacer un aporte a la comunidad latina. Entonces es interesante porque pienso que los dos caminos o esas dos pasiones que tú vives, tanto la musical como la de comunicaciones, te llevan a un encuentro con comunidades latinas. Es decir, sobre todo que eres salsero, que te encanta la percusión. O sea, como que pienso que se ha ido dando todo en tu vida como para que fueras poco a poco llegando allí donde tenías que llegar.
en el sentido del potencial que tú tienes, ¿no? Para tanto para la música, para las comunicaciones, para el encuentro con gente, con propósitos ya de ver cómo aportas a esas personas y a esa comunidad. Una pregunta que te quería hacer, porque me surgió la curiosidad. ¿Has estado en diferentes espacios en los Estados Unidos? ¿Llegaste a Las Vegas específicamente a residir? ¿Cómo se dio esa movida? A la edad de 17 años, yo ingresé a la Fuerza Naval y lo voy a poner así, yo literalmente tuve que tomar la mano de mi mamá para que firmara el documento, porque a los 17 años pues era menor, ¿no? Eh, Inicialmente me querían enviar a Chicago, al entrenamiento básico. Entonces cuando hablo con mi tío, me dice, no, están locos, es enero, ¿cómo te van a mandar a Chicago? Tú eres de aquí, de Puerto Rico. Entonces cuando voy al reclutador le dije que no, rápido me enviaron para Orlando, Florida. El entrenamiento básico es 2 meses. Yo estuve 4 meses porque mi debilidad era el idioma de inglés. En cuanto a la disciplina claro, lo pongo así, de doblar la ropa, de marchar, etcétera, ningún problema. Pero el idioma sí fue un problema. ¿Qué sucede? Que tú tomas una semana de clase en entrenamiento básico y te dan un examen escrito. Entonces, yo estuve como unas 3, 4 semanas bien. Luego, al fallar el examen 2 veces, te atrasan, te regresan una semana. Tomaron la decisión de ponerme en lo que se llama en una división especial para tomar clases de inglés. Otro problema que tenía yo, nosotros siempre con el manerismo de movimiento de cuerpo, yo hice muchos push-ups, Martín. Hice muchos push-ups, porque cuando me quería expresar que no podía, pues la expresión corporal, ¿no? Entonces, algo vieron en mí, ¿no? Alguna esperanza, y se los agradezco porque de todas las cosas que yo he hecho en mi vida, ese ha sido lo más grandioso. Mi mayor esfuerzo y fue lo que me abrió el mundo. Entonces resulta que estoy en las clases de inglés, ahí conozco a un mexicano de apellido Castelazo y yo Collazo, porque esto va a ser parte de esta anécdota, ¿no? Nosotros nos matamos estudiando. Entonces llega abril, que es cuando yo cumplo años. El mismo día de mi cumpleaños fue cuando tomamos el examen final. Éramos como 80 reclutas, ¿no? Resulta que llega este señor que parecía que lo que fumaba era cigarro, pipa, señor blanco con un acento sureño tremendo, fuerte, ¿no? Yauza, wauza, como digo yo. Discúlpame. Entonces llega este señor con una cara de molesto y dice, en inglés dice, two of you failed. Así con ese acento bien fuerte del sur de Estados Unidos. Mi hermano Castelazo estaba sentado al frente mío, yo Collazo, porque estábamos en orden alfabético. Él dice, el estilo mexicano, voy a usar la palabra, ¿no? Chingas, así dice, ¿no? Y yo dije, coño, me jodí, porque ya teníamos eso en nosotros, de que con los exámenes teníamos problemas. Cuando ese varón menciona el nombre de 2 americanos, este mexicano y yo nos paramos de la alegría. Yo nunca había gozado haber hecho 150 push-ups. El señor me dice, 150, sin problema. Pero un gran gustazo. ¿Qué sucede? Mi mamá ya estaba en Orlando para ver la graduación. O sea que si yo hubiera fallado ese examen, mi mamá triste, pérdida de dinero, todo eso. No, fue un logro extraordinario, un gran esfuerzo, una gran experiencia. La Fuerza Naval que me abrió las puertas al mundo.
esa fue mi anécdota de comienzo en Estados Unidos. Eso me llevó a San Diego. En San Diego, California, ahí ingresé al barco que me habían asignado y nos asignaron a los dos, a Castelazo y a mí, al mismo barco. Recuerdo que en el barco los muchachos nos llamaban Yin y Yang, Castelazo y Colazo. Entonces, claro, nosotros hicimos una muy buena amistad, siempre estábamos juntos, peleamos juntos, porque tuvimos un par de compinches por ahí en la calle. Recuerdo que tengo mis cicatrices por ahí en la cara, pero esa fue una experiencia tremenda en la Fuerza Naval. Ahí yo era lo que se llamaba un boatswain's mate. En pocas palabras, el que limpiaba el barco. Así entre, raso. Me decidí a tomar unos cursos y en el segundo año de estar ahí logré pasar los cursos y me convertí en un técnico de electrónica. Entonces yo me pasé como digo yo, de mapear y barrer a un técnico de electrónica en aquel entonces, a través de esfuerzo, claro, también estudiando. Y así terminé en la Fuerza Naval como un E4, técnico de electrónica. De ahí me fui a Long Beach, California, y estuve viviendo en California, donde conocí a mi esposa por 20 años. Y ahora vivo en Las Vegas. Pero entre Las Vegas, he estado en Washington, D.C., he estado en Filadelfia por cuestiones de trabajo, que ahí fui a trabajar para Univision también, como reportero. Y ya dentro de lo que es la parte que te había mencionado de la invitación que me hicieron de los $14,000 para ser director musical de un show, yo logré conseguirle con mis conexiones al Hotel y Casino Venetian para hacer el show. Nosotros hicimos el show y me estoy desviando un poco, pero ya por lo menos te respondí a Sí. cómo llegué y dónde estoy. Pero quería mencionar eso porque ahí rompí yo esa bendición de estar en comunicaciones por el dinero. Bueno, muy bueno el dinero, claro, pero esto fue a finales del 2007. Va a entrar el 2008 y ya la economía comenzaba a destruirse. Entonces, el inversionista saca el dinero, el que había invertido en la idea del show. La esperanza era de que este show se convirtiera en uno de esos shows de tarde en la noche, del Tonight Show, y que iba a competir con David Letterman, con Jay Leno. El presentador era un muchacho muy talentoso, muchacho moreno, con una pinta así boricua. Lo que no hacían los demás presentadores de ese tipo de show, lo hacía él. Él era mago, cantante, él tocaba piano, tocaba batería, un instrumentista y era comediante. Entonces tenía esos elementos que a mí me llamó la atención, que aportaba mucho más a lo que hacían estas otras personas dentro de ese mismo panorama de programación. Entonces yo puse la banda, conseguí los músicos, hice todo eso, preparé, hubo un muchacho que hizo la música, el gran Juan Tiny Colón hizo los arreglos musicales y comenzamos el espectáculo. Inclusive nosotros entrevistamos a Andy Montañez. Él estaba en Las Vegas, esto lo vimos, le digo, Andy, mira, ven acá, que estamos esto. Él cantó con nosotros, a Dr. J lo entrevistamos, pero desafortunadamente esa etapa, ese periodo era donde todo el mundo quiso cuidar su dinero y perdimos esa persona que nos estaba apoyando económicamente. Resulta que ahí pues me quedé sin trabajo. Gracias a Dios solicité, esto surgió en diciembre y ya en febrero estaba yo en Filadelfia trabajando como reportero con el canal de Univision allá, el 65. En aquel entonces, ahora me imagino que tiene otro número en cable TV, pero ahí estuve yo en Filadelfia. Luego regresamos acá a Las Vegas y luego
Me fui a Washington, D.C. con un trabajo del gobierno federal porque conseguí un trabajo en Filadelfia. Después de salir, mira cómo son las cosas. Debido a ese mismo suceso de la economía, Univision decide sacar gente. Ahí salió Fernando Arao, todos los elementos que estaban en Despierta América, los sacaron, porque esta gente se ganaban $500,000 o más al año. Enrique Grata se ganaba $750,000 al año en aquel entonces. Entonces yo me fui con un buen salario a Filadelfia y caí en la redada. Duré un año ahí. Llega el 2010, que era el 2009, perdón, y viene todo esto, lo del Buró del Censo, contratando personal. Y ahí logré adquirir una posición de supervisor regional, inclusive la persona que era encargada de la región del Buró del Censo, en la región de Filadelfia, que contaba con el estado de Pensilvania, Delaware, Washington, D.C., el sur de Nueva Jersey y Maryland. Era un puertorriqueño de Ponce. Entonces tuve la dicha de caer ahí. Nunca había supervisado en mi vida. Ellos vieron algo en mí que pues se los agradezco muchísimo porque eso me abrió la puerta. Hicimos una buena labor porque yo era el supervisor bilingüe de la región. Y pues el resultado fue excelentísimo al final del conteo del censo. Y eso me abrió la puerta a volver al gobierno federal. ¿Por qué digo volver? Porque saliendo de la Fuerza Naval no encontré trabajo en electrónica y me ofrecieron trabajo en el servicio de correos. Entonces trabajé como cartero como por 11, 12 años y eventualmente caigo nuevamente en el gobierno federal y eso es lo que estoy haciendo ahora, acá en Las Vegas. Lo ejercí en Filadelfia, luego Washington, D.C. y ahora acá en Las Vegas. Una trayectoria interesante e impresionante, Raúl, porque estamos hablando de diferentes etapas de la vida donde, por lo que tú me vas conversando, has ido entrando en ellas, viviéndolo con voluntad, con esfuerzo y como que fluyendo. Es decir, evidentemente, como todas las vidas humanas con sus obstáculos, pero has estado en ese fluir y en ese desarrollarte. Ese campo, por ejemplo, de las comunicaciones, creo que tienes vasta experiencia, es decir, has estado no solo en un estado, en una ciudad, en diferentes posibilidades. Y te pregunto, al día de hoy, si tuvieras la oportunidad de retomar tu carrera dentro de las comunicaciones, ¿lo harías o ya piensas, eso es un asunto del pasado? La inquietud siempre ha estado ahí porque es una pasión, es una pasión. He tenido la inquietud inclusive de hacer algo así, muy parecido a lo que tú haces, pero enfocado en noticias, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Siempre tengo las esperanzas de que lo pueda ejercer. Trato de mantenerme en forma, de comer bien, etcétera, porque ya tú sabes que el look es una cosa primordial dentro de este ramo, además del conocimiento, ¿no? Eh, Recuerdo yo que cuando estaba yo de presentador del tiempo, yo dije, yo tengo que salirme de aquí, porque yo no puedo competir con Jackie Guerrido, ¿tú me entiendes? Entonces, y ese es el elemento, ¿no? La evolución ha sido esa, donde la mujer ha estado dominando dentro de los medios en español, ha sido la mujer en cuanto a los medios de las presentadores del tiempo, ¿no? Muchas de ellas muy talentosas en cuanto a su conocimiento, pero ya me di cuenta de que yo necesitaba de adquirir esas metas, ¿no? Que me había trazado de ser reportero, luego inclusive a una compañera que trabajó a este programa de Telemundo, Al Rojo Vivo, Vanessa Ock. Vanessa Ock y yo comenzamos el mismo día, acá en Univisión, una gran reportera, una gran presentadora también, y ahora mismo la muchacha que está al Rojo Vivo como presentadora, esa joven mujer, excelente ser humano, era
la que me daba competencia presentando El Tiempo aquí en Las Vegas. Y ahora está también ella en el programa de Al Rojo Vivo. Y hay otras personalidades también que han tenido un gran éxito, que han sido compañeros de trabajo. Inclusive desde Las Vegas, Nevada, han salido varios. Ese presentador que está con ella en Al Rojo Vivo, un español, también vino de Las Vegas. Las Vegas es una buena escuela de desarrollo para los medios de comunicación porque mucho sucede aquí en Las Vegas. Entonces, sí, me gustaría volver a ser parte de eso, inclusive Puerto Rico. Ahí sí que me encantaría hacerlo en Puerto Rico como presentador de noticias, así que si conoce a alguien por ahí, pásale la voz, que hay interés. Definitivo, pero fíjate que me parece muy importante porque tú tienes vasta experiencia, es decir, que una posibilidad en Puerto Rico sería un gran aporte que harías al desarrollo del periodismo en Puerto Rico. Digo, pienso, obviamente por experiencia, uno ve en algunos canales locales aquí precisamente reporteros que están allí, a pesar de que están rodeados posiblemente de gente que viene llegando nueva, pero en términos de experiencia, que le dé esa proyección de credibilidad, de continuidad, pues me parece que es un gran valor. Y lo podemos ver en otras profesiones también, donde uno puede decir, pues evidentemente se va creando una evolución y va a haber unos relevos, pero esa presencia de quien tiene más experiencia, que tiene toda una larga trayectoria, me parece a mí que es fundamental y que es capital humano al fin y al cabo. O sea, una empresa evidentemente va a valorarse mejor teniendo personas tan capacitadas. Así que no, definitivamente si tenemos esa oportunidad de que tú estés por acá en algún momento y verte en ese rol que te apasiona, sería para nosotros un gran orgullo, definitivamente. Sería muy interesante. Y otra cosa que también me lo he puesto en la mente de que si regreso a Puerto Rico es de proponerle a Rolando de crear una pequeña escuela de periodismo en Calley, donde la gente joven, mira, cuando tú estás en la edad de la escuela intermedia, en esa edad, lo que tú le muestres a esos niños, ellos lo van a recordar por el resto de sus vidas. Y tratar de crear un programa de comunicaciones con el propósito de tener periodistas, ya sea de televisión, para la radio, periodistas para el periódico, en este caso, pues claro, a través de la red de Internet. Para mí sería un sueño, wow, mejor que ser un presentador de noticias. Como te dije, mi mayor orgullo de poder aportar dentro de este medio, de mis conocimientos y dárselo a esas personas que verdaderamente sé que están buscando por algo. Y a esa edad, esa es una edad muy frágil para nuestra juventud, de que tú darle algo así como un micrófono en la mano a otro joven, una cámara, y hacer que su mente se convierta en creatividad, enseñarles los pasos a seguir, cómo preparar un reportaje, cómo producir un noticiero, cómo hacer el cuadro de una cámara. Todos esos detalles serían muy interesantes de lograr en Calley. En estos momentos, pues claro, estoy acá, pero son sueños y uno nunca sabe dónde te lleva la corriente. Así que, Son pero sueños son y yo creo cosas. que un proyecto de vida, porque fíjate, tiempo atrás comentábamos en la conversación previa Ujú, que tuve la oportunidad de entrevistar a Stacy López, a quien le enviamos ujú, un saludo. claro. Y Stacy, pues precisamente ha estado trabajando, pues trabaja en la Universidad de Puerto Rico allí en Calley, pero justamente con el municipio ha estado desarrollándose en clases de baile Ujú, precisamente para la comunidad. Pues las personas que nos siguen en este medio saben que yo soy un
callellano bastante regionalista, así que cuando alguien me habla de proyectos para Calle, inmediatamente los voy a apoyar, porque Súper. creo que están ocurriendo. Yo no vivo en Calle, ¿verdad? Pero estoy en la isla y obviamente uno está a 40 minutos de allí y Calle a cada vive en ti. rato, sí, definitivamente. Entonces voy viendo que se están dando unos proyectos interesantes allí a nivel Ujú. cultural, a nivel educativo. Entonces lo que tú señalas, yo creo que cae como anillo al dedo. Ese buscar un desarrollo de nuestra juventud desde temprana edad por unas áreas que obviamente le van a abrir las puertas al mundo. Así Claro. que creo que es un proyecto que bien merece, Raúl, que le demos continuidad porque creo que sería muy acertado que pudiera Mira, llevarse a cabo. claro que sí. Y a través de estos medios se pueden lograr ciertas cosas, ¿no? El detalle es que no tengo que ser yo. Simplemente te comparto la idea. Yo sé que hay gente muy preparada en Calle que también pudiesen dar un poquito de su conocimiento a nuestra juventud. Conozco gente que están dentro de la radio, era vecino mío, Tony Mendoza, que también tengo entendido que tiene su programa radial, su papá también lo tenía como programa radial. Discúlpame, Tony, te estoy comprometiendo, eh, pero sí yo sé que hay personas con mucho talento que pueden aportar, como lo están haciendo con la Casa de la Música, que están ayudando a la gente joven a desarrollar esa inquietud musical. Tenemos que darle respuesta a esas interrogantes, a esas curiosidades, para que nuestra juventud, que son los que se van a encargar de nosotros, se desarrollen de una manera hermosa, intelectualmente, eh, que tengan algo que por lo menos si no le dan continuidad, puedan decir, wow, yo pude hacer esto. Yo salí en cámara, di un reportaje, yo presenté un noticiero en la escuela. Te lo garantizo que se lo van a recordar y esa inquietud tal vez lo va a hacer despertar en el futuro. Sea lo que sea, mientras tanto, sea algo positivo, educativo y que los ayude a desarrollarse intelectual, moralmente. Definitivamente, definitivamente que sí. Raúl, acabas de mencionar la Casa de la Música, ¿verdad? Allá en Calle y obviamente pues quisiera volver al tema musical que nos estuviste hablando hace un rato. Eh, Veo que semanalmente tú te estás presentando en un lugar en Las Vegas, veo que tienes un grupo. eh, Tu esposa creo que también la enseñaste a tocar las maracas y se ha convertido en una buena Ujú. ejecutora del instrumento. Así es. Esa pasión por la música en este momento de tu vida, ese desarrollo, esas posibilidades, ¿cómo la estás viviendo allí en Las Vegas? Esa experiencia musical con tu grupo, ¿cómo se ha ido desarrollando? Háblanos sobre esa faceta de tu vida. Eh, Como te había mencionado, la inquietud musical estuvo conmigo. Yo tuve mi orquesta de salsa en Los Ángeles. Entonces, claro, me mudé para acá. Eh, en Los Ángeles comencé a cantar salsa, pero yo empecé como bongocero. Llego acá, entonces, llegando en enero del 2000, un muchacho pianista, Rick Arroyo se llama él, estaba tocando aquí en un casino y antes de yo comenzar a trabajar en los medios, él me ofrece trabajo para cantar con él. Una gran sorpresa para mí, una gran experiencia. Am, Luego, mediante él fui conociendo otros músicos, las ideas. Claro, por 7 años no pude hacer mucho. Sí canté con una orquesta mientras estuve en los medios, que es el hijo de ah, Alex León, los Leones de la Salsa. Su hijo, percusionista, pues tenía una orquesta aquí con sus primos y claro, te ven a ti con la imagen de televisión, me invitaron a cantar y yo inmediatamente les dije, mira, si yo no doy la talla, no quiero ser parte de esto. Tú te tienes que sentir de que yo tengo y puedo aportar a lo que ustedes quieren lograr. O sea, no por lo de la imagen, sino por lo del talento.
Entonces, pues me contrataron y ahí pues cantaba los sábados, hasta que en el canal se dieron cuenta y ya comenzaron a decir, no, que no puede, y yo como que no se puede, que esto y lo otro. Yo, eh, mi personalidad le está dando promoción gratuita al canal. ¿Cómo ustedes van a impedirme eso? Gané la batalla, ¿no? Entonces ya hice un grupo y entonces ya iba tocando en horarios que pude hacerlo, ¿no? Tenía los fines de semana libres. Y ahí me fui desarrollando. No hice una orquesta, la orquesta la hice después. Estaba más haciendo quintetos, ese tipo de cosas. Pero sí tengo los arreglos musicales, tengo la capacidad de poder hacerlo, dirigir una orquesta. Eh, Aquí en Las Vegas tenía armonía de trombones, son de aquí, se llama el grupo cuando lo utilizo. Las Vegas Salsa y Son, una gran experiencia donde me conecté con dos talentosos músicos cubanos. Ellos formaban parte uno de ellos era el director musical de un show que se hacía aquí en Las Vegas, se llama Havana Nights. Para mí un honor, un privilegio de tenerlo él conmigo, al igual que el flautista se llama Pablo Jorge, lo conocen como Fu Manchu, también con una gran trayectoria en Cuba y en Europa. Ellos les gustó mi idea de hacer un grupo estilo son, con conga, bongo, con un tresista peruano, Nelson Torres, y también tenía un peruano bongocero. Aquí yo tocaba la conga, cantaba, un flautista, bajista, un tresista, éramos 5 y el bongocero. Los muchachos se enojaron conmigo porque cuando se estaba desarrollando de una manera tan hermosa, me surge un trabajo en Washington DC al cual no le pude decir que no. Entonces parto para allá, pero los mantuve trabajando. O sea, a pesar de todo allá, me llamaban, me decían, mira, necesitamos el grupo, ¿verdad? Entonces ya coordinaba con ellos y ellos seguían trabajando y mantenían el nombre. Pero donde quiera que fui, hice un convito en Filadelfia, también se llamaba Son de Aquí, éramos 4 gatos. Ahí había un muchacho colombiano, puertorriqueño, que tocaba el 4. Todo lo que supuestamente hacen los vientos, ¿no? Por ejemplo, idilio. Después que hacía eso, él caía en el montuno. Uno de los mejores músicos del cual yo he compartido. Uriel se llama el de Filadelfia. También Elías en la percusión también, y él vocalizaba conmigo. Y nosotros cantábamos boleritos, mucha música que era armonizada, con armonía. Una gran experiencia. También se llamaba Son de Aquí. ¿Por qué utilicé Son de Aquí? Porque dije, no, donde quiera que yo vaya, si voy a Calle, son de aquí, si voy a, son de aquí. Entonces trato de buscar esos clichés, ¿no? De nombres de grupos, ¿no? El de Las Vegas Salsa y Son, claro, ese es adaptado más para Las Vegas, pero también utilicé con un venezolano allá en Washington, D.C., le puse también DC Salsa y Son. Entonces utilizo ese tipo de nombres donde yo pueda cambiar algo y volver a utilizarlo, ¿no? Con la estrategia de mercado. Y así ha sido, ¿no? Donde quiera que he estado, he colaborado musicalmente, ya sea yo tomando liderazgo o formando parte de. Y en Las Vegas, pues continúo con este grupito que tocamos anoche precisamente, le puse Clave y Caché, se llama el grupito. Entonces, el flautista, al igual que el bajista, estuvo conmigo, pero también un elemento importantísimo dentro de ese grupo que es el pastor de nuestra iglesia. El pastor de nuestra iglesia es de Ponce, Puerto Rico. Él es graduado del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es un gran varón del Señor. El pastor Héctor Papo Lugo se llama.
y él es el que toca piano en este grupo cuando existe la oportunidad. Y mucha gente se dice, pero ¿cómo que un pastor tocando ese tipo de música? La gente a veces se les olvida de que este varón fue a la escuela para eso. Él tiene su estudio en su casa. Él hace música cristiana. Tenemos un grupo que se llama Pa' la Calle, que es un conjuntito de salsa también, de música cristiana. Entonces, la gente critica equivocadamente. Nosotros hemos hablado con personas ahí, con jóvenes, donde le hemos hablado, no necesariamente hablarle directamente sobre el Señor, pero le hacemos la invitación de que vengan a visitarnos a la iglesia. Porque él es el tipo de pastor que es como si tú tuvieras un maestro de universidad. No es el pastor que te dice, no, que el diablo, que... No, no, para nada. Es un comunicador, este varón. Entonces, un gran pianista, un gran talento. Y pues yo soy dichoso, yo soy el estudiante. En todos los grupos que yo he hecho, yo soy el estudiante. Me uno, me pongo a absorber los diversos talentos, la manera de ellos trabajar, cómo ellos ven la música. Y eso lo he adaptado en mí. Y gracias a Dios he tenido éxito en hacer algo con simpleza, pero que diga mucho. Y eso es una cosa que también se utiliza dentro de los medios de comunicación. Tú mencionaste hace un rato de cómo se conectaba la música con ser un comunicador. Yo desarrollé la habilidad de hablar ante un público mediante la música. Eso me ayudó a mí a hacer esa transición un poquito más fácil dentro de los medios de comunicación. Claro, estuve en mis momentos, recuerdo saliéndome un poquito, ¿no?, de la música, mi primer día como presentador del Tiempo. Yo fui el primero. Entonces tenían unas gráficas que eran fotografías, no eran nada de movimiento, ni satélite, ni nada de eso. Yo como buen puertorriqueño, comienza el segmento del clima el primer día. Me ponen la gráfica de las temperaturas actuales. Comienzo yo a hablar, me cambian la imagen a las temperaturas de mañana. Comienzo a hablar las de mañana y vuelven, me ponen las actuales. Luego las de la noche. Yo me volteo ante la cámara y le digo, es que nosotros queremos darle a ustedes la mayor cantidad de información lo más rápido posible. No entendía por qué estaba sucediendo eso. Termina el segmento del tiempo, Martín. Me voy a una esquina, bajo la cabeza así y dije, aquí me votaron. Cuando termina el noticiero, sale el cuerpo técnico, la directora de noticias, aplaudiendo. Raúl, excelente. Yo le digo a la directora, ¿qué? Explícame eso, le dije. Me dice, simplemente, Raúl, no te frisaste, por decir un anglicismo, ¿no? Continuaste, no lo dejaste caer. Y ahí me explicaron, el problema no fue tuyo, fue problema técnico. Pero tú te mantuviste. Yo dije, wow. Eso fue un aprendizaje excelentísimo para mí porque yo no entendía la coordinación de las dos cosas. Yo pensé que habíamos ensayado todo bien, pero mira, Martín, yo era así, no, pues tenemos aquí que estas nubecitas por aquí, pues se van a mover, para mañana van a estar por acá. ¿Ok? Entonces aprendí a autocorregirme. O sea, mucha gente, me acuerdo yo, no sé si tú conoces a Puzuco. Sí. Yo me corté el pelo con él hace años, ¿no?
Pusuco, gran amigo. Pusuco, si tú ves esto, un abrazo, mi hermano. Me está cortando el pelo y se me pega al oído y me dice, Raúl, tú suenas mexicano. Entonces, claro, viviendo en lo que es la costa oeste de Estados Unidos, donde la mayoría son mexicanos y centroamericanos. Mi esposa es mexicana, su familia es mexicana. Entonces uno se adapta, ¿no? A mi esposa yo la molesto, ¿no? Le digo, no, pues, ¿cuándo vas a buscar el caballo? Estilo norteño, ¿no? Entonces, o a veces digo, no, pues vamos a ver las canicas, ¿no? Pero eh, la familia de mi esposa es una familia comiquísima. Eh, Eso es todo risa, todo risa. Dentro de mi familia también yo soy amante a los chistes, amante a ver la gente alegre. Claro. Ese es, a mí me gusta ver el que está al lado mío, verlo contento, verlo alegre. Si yo tengo que tirar un chiste bobo, yo lo tiro, no hay problema. Ya me dejarán saber. Pero esa anécdota de la televisión fue interesante. Me comencé a autocorregir porque entendí rápidamente que era mi responsabilidad de escucharme lo más neutral posible. Y uno de los cometidos más grandes que siempre recibía es que la gente no sabía si yo era puertorriqueño, si yo era cubano, colombiano, mexicano. Y eso me dio a entender que yo logré ese propósito de autocorregirme, desarrollarme de tal manera de que simplemente para hacerlo bien. Y hay un elemento también que veo en esa anécdota. O sea, cualquiera se hubiera frisado frente a una situación como esa y tú Sí. lograste improvisar también. O sea, hay una conexión con la música. Es decir, están pasando todas estas imágenes, algo tengo que hacer, bueno, sigo adelante. Incluso decirle a la gente es que nosotros queremos que ustedes tengan la mayor cantidad de información lo más rápido posible. Es una excelente improvisación. O sea, porque Exacto. yo creo que lo usual es que lo más normal hubiera sido ese trancarse, a rayo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y ahí sí que se fastidia la cosa, el aplauso no hubiera llegado en, en, Exacto. en ese momento. O sea, esa capacidad, como bien señala, de autocrítica, pero también de improvisación, que por otro lado conecta con el tema musical, pues me parece que es una habilidad que está en ti y que en momentos, digamos, álgidos como fue ese, lograste salir airoso y de algún modo el público pues no se percató que aquí estaba ocurriendo un problema técnico, que tras bastidores pues lo podían saber ustedes, el público no tenía por qué saberlo, o sea, salvaste la situación. Exacto. Mira, lo que conecto yo entre la música y los medios, el medio de comunicación televisivo en cuanto a noticias es el tiempo. La noticia es tiempo. Como tú te expresas en la manera en que tú dices las cosas, el reloj en la noticia y en cualquier programa de televisión es tu peor enemigo, Mm. porque a veces es tanto lo que uno quiere decir. Y la música es también igual, es el tiempo, el tempo, como dicen, ¿no? Eh, Dato curioso con lo que es lo de Puerto Rico, hicimos unos promos navideños. El promo más exitoso, claro, cada talento hizo algo, ¿no? Yo lo que hice, no dije nada para la Navidad. Me llevo el 4 y hago turi tuti 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 tun tin turin tun tin tun tun trin. ¿Para qué fue eso? Eso fue un éxito, Martín, que yo no me esperaba. Eso y otro detalle más, el gallito, te lo cuento después. Mm. Pero con eso del 4, gente me trajo comida de Puerto Rico. El pastor me dijo, yo tengo que conocer a ese muchacho. ¿Tú sabes cómo él me llevó a su casa? Con un sancocho. Ah, Yo decía, ¿cómo yo traigo esa personalidad aquí a mi casa? Con un sancocho. Me dijo, ¿qué hora? A las 7 voy para allá. Porque el siguiente noticiero
no comenzaba hasta las 11. Y entonces, así fue, ¿no? Ese momento. Pero sí hay una conexión entre la música y el valor del tiempo. Me atrevo a hacer una crítica y la aprovecho. Yo sé que puede que personas la tomen mal, pero dentro de los medios de noticias de Puerto Rico hay algo muy importante. Y voy a decir dos detalles. Menos es más. El buen comunicador es la persona que te dice mucho con poco, pero con palabras elementales. Si un niño de 5 años, 7 años, no comprende, no capta parte de lo que tú estás diciendo dentro de las noticias, los perdiste. En otras palabras, no hay que utilizar palabras de diccionarios, Mm, sino palabras que la mayoría de las personas comprenden. mm. Me hago esa crítica ante los reportajes. Ahora que está mi mamá acá, que la tuve que traer, pues le ponemos guapa. Y me doy cuenta que, ¿por qué están utilizando ese tipo de palabras Mm, cuando hay palabras más sencillas que más personas van a entender? Porque a la vez que una persona no entendió, le va a cambiar el canal. Definitivo. Entonces, nosotros vivimos de la audiencia. Eh, Eso para mí es importantísimo, la simplicidad. La música también, otro elemento que va a la par. Cuando se toca con sencillez, cuando llega tu momento de brillar, ya especialmente para la percusión, vas a sobresalir. Qué bien. Raúl, hemos estado mencionando a Puerto Rico y en este último planteamiento que haces, ¿verdad? Directamente, pero una pregunta que siempre se cae de la mata cuando tenemos Mm. algún capítulo de esta serie de La Patria desde la distancia es ¿cómo ves a Puerto Rico desde la distancia? ¿Cómo ves al Puerto Rico actual? ¿Preocupaciones al respecto? ¿Cuáles son tus vínculos con Puerto Rico en este momento? Sé que, como has señalado, recientemente te llevaste a tu mamá a vivir con ustedes, pero siempre, ¿verdad? Tienes tu relación con el resto de la familia acá. ¿Cómo ves a Puerto Rico? He notado, mira, el puertorriqueño es una persona luchadora, pero también conformista, desafortunadamente. Y eso es peligroso, el ser conformista. Dentro del ámbito político, eh, todos sabemos que pueden hacer mucho mejor. Dentro del ámbito social, es problemático con la gente joven. Y esto no es nada nuevo. ¿Cómo veo a Puerto Rico? Puerto Rico veo que se está debilitando. Hay un éxodo grande de puertorriqueños. No sé si son personas educadas, preparadas. Yo recuerdo cuando ingresé a la Fuerza Naval, conmigo ingresaron 2 maestros, porque supuestamente en aquel entonces había más dinero en la milicia que lo que ellos estaban ejerciendo. Y mira tanto el dinero que había que en 4 años yo no hice ni $6,000 en aquel entonces. El Puerto Rico actual me preocupa, eh, porque están sucediendo cosas como lo que está sucediendo con la energía eléctrica, lo que sucedió con María. María fue una catástrofe a la cual admiro de todo corazón. Mis respetos a todos esos puertorriqueños que sobrevivieron, lograron salir de esa catástrofe, ya sea de manera individual, en familia, con la ayuda del gobierno, etcétera, etcétera. Eh, es preocupante. Tengo mis vínculos porque tengo mi familia allá, tengo 2 hermanas, mis tías, tengo primos.
ahora que últimamente he estado viendo las noticias, veo que hay una decadencia socioeconómica inmensa. Han habido empresas que se han ido de Puerto Rico a través de los años. Recuerdo que Calley era un lugar donde habían, claro, las empresas farmacéuticas abundaban, lo que era Sidra, Calley. Era una época buena, pero las decisiones que se están tomando me molesta. Estamos hablando de privatizar. Está bien si se va a privatizar, pero asegúrate de que, como dice el americano, read the fine print. Lee esas letras pequeñas. ¿Por qué están pequeñas esas letras? Porque no quieren que tú las leas. Claro. Si te pones a pensar, precisamente por eso. Entonces, a través de los últimos 15 años han surgido cosas que se ve con claridad que no están para el pueblo. Entonces, si el pueblo se debilita el gobierno, porque el gobierno es el pueblo. Correcto. Pero sí, sí me preocupa. Y precisamente, sí, ha hecho una mención importante. Esa crisis económica con la cual coincidimos, pues ha llevado a que, de hecho, desde el 2005 para acá, pero sobre todo con énfasis en el 2010, hemos tenido una ola migratoria sin precedentes, mayor. En este momento conocemos por investigaciones, ¿verdad? Por estudios demográficos, que es mayor que la que hubo en los años 40, 50 hasta el 70. Y eso pues es sintomático porque me preguntabas hace un momento si eran personas digamos, con una formación profesional. Lo interesante en este caso es que el abanico es bien amplio. O sea, los estudios lo que reflejan es que tienes personas que se han ido con su familia, obviamente con sus niños en etapa escolar, personas que han finalizado sus estudios universitarios, personas que no los han finalizado, profesionales, etcétera. Es decir, es sintomático porque te dice que diversos sectores de la población obviamente no la están pasando bien aquí. Y como muy bien señalas, el paso del huracán María y ahora la pandemia ha agravado aún más la crisis económica que ya venimos sufriendo desde mucho tiempo. Así que coincidimos en esa mirada, ¿verdad? Uno desde esta orilla y tú desde aquella otra, pero viendo el país en el cual pues crecimos y que de algún modo pues decía otra persona que entrevistamos por aquí hace algunos días, me decía, es que la isla duele. O sea, la isla duele, porque claro, cuando sientes directamente y por más lejos que te encuentres geográficamente, el corazón siempre está cercano, sobre todo cuando hay familia, cuando uno tiene esa conciencia, ¿verdad?, del lugar de donde uno es y independientemente del tiempo que pase fuera de ese lugar, pues hay una conexión que no se borra, ¿verdad? Se mantiene siempre, siempre vigente. Raúl, la verdad que ha sido una conversación, llevamos una hora y pico y a mí me parece que pudiéramos estar conversando muchísimo más tiempo. La verdad que quisiera agradecerte esta posibilidad, esta oportunidad y no solo agradecerte, desearte el mayor de los éxitos y sé que nuestro público también te lo desea porque con las experiencias de vida que tú nos has compartido en esta noche, experiencias que vienen desde tu niñez, infancia, juventud en Calle y tu paso ya a recorrer diversos lugares del mundo, ¿verdad? Y tu asentamiento en Estados Unidos, tus vivencias en el campo de las comunicaciones, realizándote también en tu vocación musical y con proyectos en mente que esperamos sean exitosos y que puedes contar con nosotros en lo que nosotros podamos colaborar contigo. Definitivamente agradecido y deseándote el mayor de los éxitos siempre. Mira, Martín, muchas gracias. Te agradezco esta oportunidad de, de crear esta entrevista conmigo. Me encanta tu plataforma. Te felicito de todo corazón porque estás abriendo
este panel de conversación, este panel de inquietud, de conocer a personas que hasta cierto punto han sido parte de la misma vida, ¿no? Estuvimos tú y yo en la misma escuela, en nuestra niñez. Eh, Todo el mundo tiene algo que aportar de manera positiva a aquel que está escuchando. Esta es una gran plataforma y yo espero en Dios que te continúe alumbrando el camino en este tu proyecto, porque me gusta y yo sé que va a ser de gran éxito en el camino, y el éxito se mide de muchas maneras. Para mí el éxito es satisfacción personal. Para ti esto te da una gran satisfacción y lo haces muy bien. Tienes un gran conocimiento de lo que estás haciendo y se está poniendo oscurito acá. Ven el cambio de luz, así que no voy a tardar mucho. Pero muy agradecido de ti. Quiero mandar un saludo caluroso a todo el que te ve, todo el que está escuchando en estos momentos, especialmente a mi gente querida de Calle y Puerto Rico. A pesar de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, Martín, si yo tuviese la oportunidad de estar en Puerto Rico hoy, ahí estuviera. Siempre suceden cosas dentro del transcurso de la vida que te detienen, decisiones que afectan, pero no pierdo la esperanza de algún día estar en mi islita. Siempre que llego, salgo del avión, hago así, oler esa humedad tan rica, mi hermano, te lo digo. Pero nada, mira, apreciado, feliz Navidad a ti, a tu familia. También yo sé que has pasado por situaciones difíciles, yo sé que el Señor está contigo. A tu teleaudiencia, a ti, a tu familia y a todo el que está aquí frente, escuchando y viendo esto, Dios me los bendiga un montón. Aquí de parte de Raúl Collazo. Y gracias. Muchas gracias, Raúl. A nuestro público queremos, como siempre, adelantarles cuál será nuestra próxima conversación, así que aprovechamos por aquí para anunciar que el jueves 16 de diciembre vamos a estar hablando nuevamente con nuestro amigo Rodolfo Ríos, vigía de patrimonio. Yo digo nuevamente porque Rodolfo nos acompañó en julio pasado, cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre el patrimonio cultural inmaterial de Colombia, que está en las listas de la UNESCO. Así que Rodolfo regresará con nosotros este jueves 16 de diciembre, esta vez para conversar sobre los pueblos patrimonio de Colombia, un tema muy interesante. Recuerden, jueves 16 de diciembre, 6 de la tarde Colombia, 7 de la noche Puerto Rico. Así que no se lo pueden perder, esperamos que estén con nosotros. De nuevo, agradecemos grandemente el apoyo a este proyecto. Quisiera no dejar de mencionar un agradecimiento a nuestro artista gráfico, Anthony Gamunev, que siempre nos da ese apoyo, ¿verdad? Para lograr los diseños que necesitamos en nuestras promociones. Así que, Anthony Gamunev, muy agradecido de ti siempre. Nos despedimos entonces de nuestro hermano Raúl Collazo y de todos ustedes. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y recuerden, conversemos, que conversar nos acerca. Hasta luego.